O sea que esto de hacer una especie de investigación tipo 007, esto se ha hecho siempre. Sí, hombre, en donde íbamos, sí, se ha hecho. Buenas a todos y bienvenidos al Aliento del Fogón. Lo que estás viendo es una de las partes de la entrevista que estamos haciendo a Fernando Bárcenas. Tenéis por el canal las diferentes partes de la entrevista con Fernando. Tenéis su vida, cómo consiguió entrar en restaurantes Michelin. Ha estado trabajando en el Arzac con Carlos Arguiñano. Ha trabajado como profesor en la Basque Culinary. Te dejamos en la descripción del vídeo todas las demás partes de la entrevista. Vale, vamos a empezar por la parte de Michelin, que fue la primera que tú experimentaste. En primer lugar, hay una cosa que la gente está confusa, incluso yo, ¿vale? Yo no tenía ni idea, yo era de los que pensaba que Michelin es como una especie de concurso al que te presentas y te valoran si te mereces o no te mereces una estrella. ¿Eso funciona así? No funciona así, ¿no? No, a ver, la Michelin es una guía privada, como era la Gourmet o la Resol, son guías privadas que tienen una serie de personas, en este caso que son los famosos inspectores, que visitan los negocios y hacen una evaluación. Y eso podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero es como funcionan, o sea que ahí no hay tutía, como se dice vulgarmente. Y bueno, tienen unas medidas para medir, que son suyas, y lo llevan a cabo y se acabó. Normalmente no conoces al inspector, o sea, es muy difícil saber quién va porque no suelen ir los mismos. Quizás al año siguiente, cuando repiten, pues igual aparece alguien que ha estado. Pero vamos, creo que hacen una reserva como un cliente normal. Comen y luego, pues si eres de su apetencia, pues te invitan a que les enseñes las instalaciones y que les cuentes un poco tu vida y lo que estás haciendo y no demás. Mismamente tenemos aquí el ejemplo de Atrio. Estos tipos de restaurantes, además lo decías tú en la parte de tu historia, están un poco como abiertos al público. El tema de la cocina en Atrio están acostumbrados a que allí se hagan visitas, que la gente entre a ver la cocina, te están viendo cocinar. Entonces, quiero decir, para que la gente entienda que si llega allí el de Michelin y pide ver las instalaciones o pide tal, no te lo vas a tomar tú como algo raro porque es bastante habitual en este tipo de sitios. No, evidentemente. Y, hombre, y yo creo que si alguien decide ver tu restaurante o enseñar la cocina, que es lo que normalmente más le gusta ver a la gente, la cocina y la bodega, son de las dos cosas que les gusta ver a la gente. Lo que hay que intentar por todos los medios es tenerlo ordenado y bien. Es decir, incluso nosotros bien vestidos, todo para que todo sea un juego donde lo que tiene que lucir por encima de todo es la limpieza. Exactamente, o sea que la limpieza, el orden, y luego tener unas instalaciones pues apropiadas para lo que ellos piden. Hay una cosa que me han contado, porque claro, yo digo, o sea, yo estaba convencido de que tenía, o sea, de que como que tiene que haber unas especies de un checklist, ¿no? De para tener una estrella Michelin tienes que tener platos de este tipo, tienes que tener una materia prima tal, se tiene que poner música sibarita de si es de Johann Sebastian Bach, de fondo mejor, tienes que tener una iluminación y una, todo este tipo de cosas es verdad, es Bueno, mentira. han ido cambiando determinadas cosas, es decir, antes, bueno, y ahora también se sigue fijando mucho en la cubertería, tal, pero también cómo estaba vestido las mesas. Si tienes mantel, ya sabes que lo tienes que planchar todos los días. Si no tienes mantel, que ahora se lleva mucho no tener mantel, pues nada. Antes con los platos, ¿no? El tema del menaje. Pues antes los platos pues tenían que ser vajillas, pues hombre, vajillas buenas y tal. Ahora las vajillas son buenas, pero es decir, el tema plato como tal no existe en, en, en muchísimos restaurantes con estrella. Ahora ha cambiado lo del plato, ha cambiado por soportes, es decir, soportes hechos de madera, de piedra, de no sé qué, tal, y todo eso, bueno, es lo que se está haciendo ahora. Luego en el tema de la cocina, pues bueno, es decir, habilidad libre, es decir, sí se fijan muchísimo para el tema de las estrellas, en el tema
de qué es lo que, de las propuestas del cocinero. Es decir, las propuestas que hace, si realmente está investigando, si hace un trato correcto a los productos que utiliza, que eso pues, lo normal que muchas veces hacen comensal y que, pues, bueno, pues, que, que no es inspector de la Michelin, pero vamos, que estamos hablando de tener todo, hacer las cosas bien, limpieza, orden, No buen hay servicio. secreto, no hay algo que sea como un secreto a voces de, oye, esto es lo que más o menos se está valorando ahora porque la mayoría de restaurantes a los que le están dando la estrella utilizan esto. ¿No hay algo así? No, hombre, es decir, quizás ahora, desde hace ya bastante tiempo, es decir, desde el fenómeno Bulli, pues eh, quizás es una opinión mía, no es una cosa que digo, pues estén con el tema de ser de platos modernos, de Sí, ser, digamos como ser que se ponen cosas de moda, ¿no? exactamente, ser creativos, ¿no? Es decir, ser creativos y hacer cosas, pero con sentido, es decir, porque, joder, hay algunos que dicen de hacer, de crear, inventar platos que realmente hay que comerse. Eso es importante, es que perdemos un poco la cabeza, lo hablábamos antes, el tema de, oh, es que ya como se ha convertido el cocinero en un artista, en un rockstar, pues ya olvidamos que lo más importante es que el plato esté rico. Es decir, que, a ver, hacer las cosas con sentido, coño, o sea, tampoco creo que si te pones a hacer las cosas, hacerlas con un poco de sentido, digo yo. Hay una cosa que esto me lo contaba alguien que conoce bien el mundo Michelin desde dentro y me decía, porque claro, yo es que a mí no me entraba en la cabeza que no hubiese como secretos a voces de, oye, pues si utilizamos este tipo de cocina, este tipo de menaje, este tipo de tal, seguro que conseguimos estrella. A mí eso no me entraba en la cabeza. Entonces, digamos como me dice, hombre, a ver, Dani, si en este tipo de restaurantes, por ejemplo, prima el que el cliente se vaya con una experiencia espectacular, ¿vale? No solamente que la comida esté rica, sino que el resto de la experiencia sea rica. Entonces, no sé en tu época cómo era, si esto era así, pero actualmente, por ejemplo, la persona que se supone, ¿vale? Yo no lo he visto, entonces yo estoy contando lo que me han contado. La persona que atiende, que recoge las llamadas, las reservas y tal, pues si por ejemplo le entra una llamada de alguien que reserva para un día muy raro, que no suele haber visitas y tal, esa persona como que hace un barrido por internet y mira a ver el nombre que le han dado si es real o no, si tiene redes sociales y tal. En cuanto no encuentran nada, dices, vale, este nombre es falso. Puede ser una visita de uno de los de Michelin. O sea, Ahora, digamos que actúan un poco como si fuera esto 007. ahora me estoy acordando del restaurante cuando pedíamos el número de teléfono, cuando nos hacían reservas y pedíamos el número de teléfono por el cachondo. Y fulanito de tal, ¿me puede dejar el número de teléfono? Dice, yo estoy que le importa qué número de teléfono tengo yo. Esto era así, o sea, ¿qué le importa? Y solíamos decir, ya teníamos unas palabras hechas. ¿Eh? Dice, no, es que mire, que como somos nuevos, pues si tenemos alguna avería en el restaurante y tal, para llamarle, para decirle que no venga. O sea, que la gente ya es, el tema de hacer las reservas y pedirle el número de teléfono, pues era como una auténtica locura para los comensales. Luego ya esto fue ya más tarde, que era algo que se hacía en los, bueno, se hace ahora en los restaurantes, pero ya te piden, como en los hoteles, hasta el número de la cuenta corriente, joder, pues otro lío. O sea que todo esto pues ha ido evolucionando y tal y que sé. Pero bueno, a lo que vamos con el tema de las reservas, es decir, una vez que tienes la estrella, no antes de tener la estrella, pero sí una vez que tienes la estrella, cuando te hacen una reserva, más o menos en la época que tú sí sabes más o menos en qué época se mueven ellos, porque sabes cuándo hacen el informe, o sea, más o menos cuándo hacen el informe y cuándo van a entregar las estrellas o van a hacer los reconocimientos en los restaurantes. Entonces, al principio, pues si te hacían una reserva solo, pues entonces ponías, si ibas solo a comer al restaurante, quizás ponías un poquito más de cuidado por si eras de la Michelin.
pero una vez que ya te ha visitado o que te la han dado. Y entonces, claro, éramos que aquí en Badajoz, pues hombre, yo no venían, pero tampoco venían como podían ir en San Sebastián, que se iban a la Aquelarre o al Tuberó y tal. Oye, pues mira, que he estado aquí comiendo uno solo y que me parece que es el de la estrella. ¿Qué nombre es? Fulanito de tal, les apuntaba el nombre y te hacían una reserva, uno solo. Con el nombre se dice, hostia, aquí este tiene que ser el de la Michelin. Llamaba luego al otro, ya pasa por ahí fulanito de tal, tal, ha hecho O la sea que reserva. esto de hacer una especie de investigación tipo 007, esto se ha hecho siempre. Sí, hombre, en donde íbamos, sí, se ha hecho. Se ha Es que hecho a mí en... me flipaba una cosa que me contaron, porque, claro, no recuerdo exactamente cómo lo contaron, ¿vale? Esto es lo que más o menos recuerdo. Digamos como que nos decían, claro, tú lo que tienes que ofrecer es la mejor experiencia al cliente. Ahora con las redes sociales es muy fácil, porque si te reserva Daniel Vaquerizo y tú te metes en el Instagram de Daniel Vaquerizo y ves que a Daniel Vaquerizo le encanta la técula mécula, ¿vale? Si te quieres marcar un tanto con Daniel Vaquerizo, porque ves que tiene muchos seguidores en Instagram, porque tal, porque cual, y quieres que se vaya de aquí flipando en colores, y de repente llega el momento del postre, y a Daniel Vaquerizo le dice, para usted tenemos esto tal, que sabemos que lleva tiempo con ganas de probarlo, no sé qué. Eso no debería de ser así. Yo sabiendo eso, ese día cojo en el ordenador, cambio el cacharrito de la carta y pongo la técula mécula. Y entonces tú cuando ves, dices, coño, hay técula mécula. Y entonces te sorprendes, porque si te advierto antes, no te sorprendo. No, no, me refiero cuando llega el momento del postre que te lo decimos, o sea, te lo ofrecemos. Y entonces, digamos como que este nivel de perfeccionismo a la hora de tratar al cliente, Eso sí existe, es decir, y ha existido siempre. Es decir, tú cuando tienes un cliente en un restaurante o en un bar, ¿qué es lo que mejor o qué es lo que más le agrada a un cliente cuando va a un bar? Dice, buenos días, señor tal, dice que un cortadito, sí, un cortadito. O sea, que el camarero o la gente que está trabajando sepa lo que tú vas a tomar y qué es lo que quieres. ¿Me entiendes? Y entonces, una vez que el cliente ya está definido y lo conoces, evidentemente, si te hace la reserva y tal, eh, vamos, yo eso me lo ponía casi como por obligación. Digo, a este hombre que le gusta, no sé, el arroz o con sea, que te almejas. crees perfectamente que a día de hoy se investigue en las redes sociales para ver si te puedes Claro, camelar un poquito al cliente, ¿no? exactamente, es decir, porque de lo que se trata es de que una vez que vienes a mi casa, aunque yo voy a la tuya, es decir, que me ofrezcas algo que tú sepas, y eso al cliente como cliente te llena, ¿no? Es decir, que donde tú vas tengan la memoria esa de recordar qué es lo que a ti te gusta. ¿Cómo te enterabas antiguamente de que tenías la estrella? ¿Y cómo? Porque a día de hoy con las redes sociales, si de repente Juanma, que yo de verdad, Juanma Salgado, yo creo que tiene las suficientes ganas como para conseguir la segunda estrella Michelin aquí en Badajoz, o sea, estoy convencido. Si Juanma abre un restaurante y tiene éxito, es más fácil que Estrella Michelin se entere por redes sociales de que hay un restaurante en Badajoz que lo está petando, que todo el mundo va. Pero antiguamente, ¿cómo se enteraban los Estrellas Michelin que en Badajoz había abierto un restaurante? En el caso mío, yo te hablo esto porque he conocido luego aquí en San Sebastián a uno de los inspectores, que ya se jubiló hace unos años, y entonces eso me lo dijo él, y dice, pues claro, dice, el caso mío, pues si hay un cocinero que va de un 3 estrellas de jefe de cocina a montar un negocio, pues automáticamente le hacen un seguimiento. ¿Me entiendes? En el caso mío. Yo O hablo sea, de si mi sales de un experiencia. negocio con estrella, ya te siguen. Evidentemente, si montas otro, lo normal es que te sigan. Eso es lo que me dijo este hombre. Yo no sé Vale, si vale, eso vale. lo seguirán haciendo. Yo creo que sí. Es decir, cuando Hombre, un cocinero de un poco que ha estado en un sitio importante se va a otro sitio, lo siguen. Y luego ellos valorarán si se lo dan o no se lo dan. Pero claro, sí. Juanma me decía que se montó un revuelo aquí en Badajoz cuando él llegó, que ellos no buscaban ese revuelo. Pues claro, es que si viene una persona que ya viene de estrellas Michelin, de haber ganado alguna estrella Michelin, lógicamente, y más a día de hoy, es que claro, las cosas han cambiado mucho en tema de redes sociales. Y yo estoy convencido que a Juanma lo han seguido. Es decir, cuando se vino de Badajoz, de donde estaba, lo han seguido. Es decir, ahora. Él ha conseguido aquí el Beef Gourmand, que es, digamos, como
lo que viene antes de la estrella Michelin es un poco lo que valoran, calidad-precio, ¿no? Restaurantes que tengan buena calidad por un precio módico, y es también de la guía Michelin. Pero bueno, tiempo al tiempo, a ver si lo consigue. Yo les deseo toda la suerte del mundo, porque lógicamente lo que sea bueno para Badajoz, Bueno, para bienvenido todos. sea, efectivamente.